Bien, dando inicio a lo que es la unidad número 2, la unidad trae por título Equilibrio de cuerpos rígidos. Luego de haber estudiado en la unidad número 1 lo que es el equilibrio de partículas, que como vimos, las partículas no son más que pequeñas porciones de materia, bueno, se pueden considerar como pequeñas porciones de materia aisladas, puntuales, que ocupan un lugar cualquiera en el espacio X, Y, Z, y que en este caso actúan como un cuerpo individual y que puede ser sujeto a múltiples fuerzas. En el caso de un cuerpo rígido, pues nosotros vamos a ver que un cuerpo rígido no es más que un colectivo de partículas muy unidas entre sí o pueden estar separadas, pero pues siempre van a tener un centro de masa o un punto donde se va a centralizar el efecto sobre todo el cuerpo rígido. En el primer tema que vamos a desarrollar este día, vamos a ver lo que es el torque o momento de una fuerza. El momento como tal va a ser una magnitud física, una cantidad vectorial, que en este caso nos va a definir la tendencia a la rotación de un cuerpo, ya sea en el plano o en el espacio. Por lo menos para estas clases vamos a ver primero qué es un cuerpo rígido y las fuerzas que actúan sobre él. Vamos a explicar qué es el producto vectorial y cómo usarlo y pues cómo utilizarlo en términos de componentes rectangulares. El producto vectorial es una operación matemática que ya se ha visto en otros cursos y pues acá lo vamos a retomar para ver la utilidad práctica que tiene, sobre todo para calcular el momento de una fuerza o de múltiples fuerzas. Vamos a explicar también qué es el momento con respecto a un punto. Como vamos a ver a lo largo de esta unidad, el momento de una o de varias fuerzas, porque esta fuerza puede ser también una resultante, eh, además de ser una tendencia a la rotación con respecto a un punto en el espacio, también nos puede definir la tendencia a la rotación con respecto a una línea o un eje cualquiera en el espacio. Además, más adelante vamos a ver el tema de los pares de fuerzas, donde el momento de un par se convierte en una magnitud física que es libre de su origen y puede pues desplazarse hacia cualquier punto. Digamos en palabras sencillas, un cuerpo rígido no es más que un cuerpo formado por la combinación de varias partículas, el cual no se deforma cuando es sometido a fuerzas en distintos puntos de aplicación. Como vimos en la primera unidad y en la teoría base sobre lo que es la dinámica y la estática como divisiones principales de una rama más superior como lo es la mecánica, podemos ver que en principio, ya sea una partícula o un cuerpo rígido, se asume que no se deforma, que no es deformable. En la práctica, dependiendo qué tan grandes puedan ser las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, sí se van a presentar pequeñas elongaciones, tracciones o compresiones, diferentes tipos de, podemos decir, deformaciones en un cuerpo debido pues a las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Incluso se puede ampliar más el concepto no solamente a un cuerpo, sino a una armadura, a un armazón o a una máquina, dependiendo de lo que nosotros tengamos ya físicamente. El punto central, uno de los puntos centrales del estudio de la estática, utilizando solamente la primera ley de Newton, radica en considerar que el cuerpo no se va a deformar, se asume, se idealiza de tal manera de que no vamos a tomar en cuenta deformaciones en distintos puntos de aplicación, ¿verdad? ¿Qué fuerzas pueden actuar sobre este cuerpo rígido? Podemos tener fuerzas externas y podemos tener fuerzas internas. Las fuerzas externas, que son las que prácticamente nosotros vamos a estudiar acá, son las que causan que el cuerpo se mueva
o que permanezca en reposo. Son esas acciones que afectan al cuerpo en el entorno, en su medio ambiente, y que en este caso lo mantienen en equilibrio, o si está con un movimiento rectilíneo uniforme, pues el cuerpo se va a seguir moviendo, pero nunca se va a acelerar. Las fuerzas internas no son más que aquellas que mantienen unidas a las partículas que conforman el cuerpo rígido. Las fuerzas internas se escapan realmente del estudio de este curso, y pues en este caso las fuerzas que unen a las partículas tienen mucha interrelación, por ejemplo, con estudios más a nivel intermolecular, por ejemplo, como los enlaces químicos o atracciones electrostáticas, entre otras, que son las que hacen que la materia permanezca unida, ¿verdad? En este caso, nosotros vamos a estudiar todas esas acciones o fuerzas que actúan sobre o desde el cuerpo, pero de forma externa. Podemos decir que es un estudio macroscópico de lo que son los cuerpos. Para esto nosotros nos vamos a auxiliar de uno de los 6 principios de la mecánica, tal como se detallaron en la unidad 1, donde adquiere mayor relevancia el principio de la transmisibilidad de una fuerza. ¿Qué es la transmisibilidad de una fuerza? En resumen, transmitir una fuerza no es más que prolongar su acción a lo largo de una línea de acción. La línea de acción siempre va a estar orientada en el mismo sentido o ángulo que el vector fuerza, independientemente de su ubicación en el espacio, y en este sentido yo puedo medir o determinar un nuevo vector fuerza sobre la misma línea de acción, pero tiene que tener la misma magnitud. Eso es básicamente lo que se explica acá, donde dice que las condiciones de equilibrio o de movimiento de un cuerpo rígido permanecen sin cambio, o sea, inalteradas. Si una fuerza F, cualquiera, que actúa en un punto dado del cuerpo, se reemplaza por otra, que aquí aparece como F'. En este caso, esta otra fuerza tiene que tener la misma magnitud y la misma dirección, y puede actuar en cualquier punto de la misma línea de acción. ¿Para qué nos ayuda esto? Esto nos va a reducir grandemente los cálculos cuando ya nosotros empleemos análisis por componentes vectoriales sobre un cuerpo, debido a que un cuerpo rígido no es como una partícula que es un punto inamovible en el espacio, sino que un cuerpo rígido puede tener una extensión determinada, una gran extensión en el espacio, y pues hayan múltiples puntos de análisis, ¿verdad? Esto lo podemos ver en una figura que aparece acá. Yo puedo tener un cuerpo rígido con una forma irregular cualquiera, puede ser regular o irregular, puede ser prácticamente construido de cualquier material, puede ser concreto, puede ser metal, puede ser cerámica, puede ser madera, etcétera, no importa. Cualquier cuerpo que tenga un punto donde se aplique una fuerza, a lo largo de la línea de acción de esta fuerza hacia un sentido o hacia otro, o sea, en sentido creciente o decreciente, yo puedo trazar una nueva fuerza de igual magnitud y de igual dirección, siempre sobre la misma línea de acción. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, me sirve, por ejemplo, para hacer los análisis del producto vectorial. En algunas ocasiones vamos a tener cuerpos rígidos donde las líneas de acción de las fuerzas no coinciden y nosotros en apariencia no podemos trazar una concurrencia de fuerzas óptima para realizar un análisis de un diagrama de cuerpo libre, por ejemplo. Y entonces recurrimos a transmitir la fuerza a lo largo de una línea de acción para que nosotros logremos la concurrencia. Este tipo de fuerzas que se utilizan con el principio de transmisibilidad se le denomina también fuerzas equivalentes o vectores deslizantes, porque prácticamente el vector deslizante se mueve a lo largo de toda la línea de acción, pero siempre dentro de las fronteras del cuerpo rígido.
En base a lo anterior, con el principio de transmisibilidad, vamos a introducir un pequeño repaso sobre lo que es el producto vectorial. El producto vectorial, si ustedes recuerdan, tiene una definición geométrica y una definición matemática, donde a partir del producto de dos vectores, cualquiera en el espacio, yo puedo obtener un tercer vector que tiene la característica de ser perpendicular a los dos vectores que lo originan. O sea, este vector va a formar 90 grados con ambos vectores. En este caso, bueno, aquí estoy tomando la referencia que utiliza el libro de Bill Johnston, donde nombra dos vectores P y Q. Hay un ángulo de separación entre ellos, que en este caso es el ángulo más pequeño, porque hay dos. Está un ángulo externo y hay un ángulo interno, se toma el ángulo interno. Y en este caso, en su forma, digamos, escalar, la magnitud de este vector, producto vectorial, que es perpendicular a ambos, se determina por la ecuación de la magnitud de P por la magnitud de Q por el seno del ángulo, donde esta función trigonométrica, seno de teta, va a tomar dos máximos, o podemos decir los dos puntos de interés, donde el ángulo vale 0 grados o donde el ángulo vale 90 grados. En esos casos, si teta vale 0, prácticamente el seno de 0 me da 0 y el producto cruz o producto vectorial no existe. En su caso contrario, cuando los vectores P y Q que están en un mismo plano son totalmente ortogonales o perpendiculares entre sí, o sea, forman 90 grados, yo voy a obtener acá seno de 90 igual a 1. Y entonces ahí el producto vectorial va a tomar su valor máximo posible. Esto es en forma escalar. Ya en forma vectorial, el producto B igual P por Q, donde B es el vector producto vectorial, se desarrolla como un producto que en este caso matemáticamente se desarrolla como un determinante matemático de 3 filas y 3 columnas. En este caso, las 3 filas son la primera fila, los vectores unitarios y JK, la segunda fila, el primer vector, y la tercera fila, el segundo vector. Entonces, lo que hacemos es colocar ordenadamente dentro del determinante de 3 filas y 3 columnas cada una de las componentes rectangulares de cada vector, X, Y y Z, y luego desarrollamos el determinante matemáticamente. Aquí lo podemos hacer ya sea por el método de cofactores o por el método de Sarrus, donde se agregan 2 columnas adicionales a la derecha o se agregan 2 filas adicionales hacia abajo. Generalmente el método que es un poco más sencillo y directo para resolver el determinante es el método de cofactores utilizando la primera fila. Recordemos que por cofactores yo puedo elegir cualquier fila o cualquier columna y con eso yo encuentro el resultado de la operación del determinante. Esto lo vamos a ver cuando ya entremos de lleno en los ejercicios. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Ninguna. Noche, ingeniero. Buenas noches. Tal vez ahí como para hacer el proceso más rápido, sí es permitido usar alguna aplicación, un programa para llegar al resultado. Sí, en este caso, como cuando ya veamos las aplicaciones prácticas, realmente, digamos, la parte matemática, tales como los simultáneos de ecuaciones o la resolución de determinantes es solamente una parte del desarrollo, sí es posible. Ahí tal vez lo que sí yo siempre le solicito, por lo menos cuando ya estamos en la etapa de documentar las evidencias de la resolución, es adjuntar las capturas de pantalla de la aplicación que van a utilizar, ¿verdad? Realmente estos métodos de resolución de determinantes
ya tenemos aplicaciones creadas e incluso nosotros mismos las podemos crear. O sea, una rutina como esta fácilmente en Python, si se quisieran ir a la progra o también en Excel, ¿verdad? Fácilmente se pueden crear de tal manera que ustedes solamente ingresan los coeficientes y obtener el resultado, ¿verdad? Ahí realmente en las aplicaciones prácticas no tendríamos que detenernos tanto en el trabajo matemático, sino pues llegar a la respuesta final, ¿verdad? Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo quise hacerle la pregunta acerca de este vector resultante, pero si se torna muy complicado, mejor no, pues para no atrasar. En realidad yo quisiera saber, siempre tuve esa pregunta y confusión de qué es este vector resultante del producto vectorial y cuando lleguemos a eso también el producto punto, porque obviamente el producto punto da un solo número, ¿verdad? Entonces, Correcto. matemáticamente, mm, o sea, yo lo hago porque así dice la fórmula, porque así dice el procedimiento, pero siempre tuve como la curiosidad de saber qué representan, qué son matemáticamente y si parte de solo obtenerlos y ocuparlos en una posterior situación, no significa algo más. Pero como le digo, Ok. si es muy largo o muy complejo, mejor solo lo saltamos. De acuerdo, gracias. Realmente la explicación sí es compleja, pero tal vez en este momento una explicación en palabras fáciles sería de que por lo menos el producto vectorial, este tercer vector, el que está acá en color celeste, que es ortogonal a los otros dos, nosotros lo que vamos a hacer es vincularlo con una magnitud física. Tal vez nosotros, por ejemplo, si tenemos, me voy a inventar algo, si tenemos una pieza, un cuerpo rígido metálico en el espacio que está sometido, por ejemplo, a dos fuerzas, pueden ser fuerzas de compresión, en este caso producidas, por ejemplo, por alguna máquina adicional, por una prensa, etcétera, por un taladro, por un, etcétera. Cualquier herramienta que nosotros queramos someter, en este caso la acción de esta herramienta al estrés de una pieza, básicamente yo sí puedo visualizar quién ejerce la fuerza, pero el vector momento, que va a ser en ese caso el que va a estar vinculado a este vector resultante del producto vectorial, no lo voy a poder ver, pero sí físicamente voy a poder sentir su efecto. En este caso, físicamente el momento de la fuerza o de la resultante de la fuerza nos da una tendencia a la rotación. En este caso, nosotros vamos a poder determinar, depende matemáticamente qué tan largo, o sea, qué tan grande va a ser la magnitud de este vector, así va a ser el torque o la tendencia a la rotación de dicha pieza, ¿verdad? En este caso, tal vez nosotros cuando vayamos viendo ejercicio tras ejercicio lo vamos a poder visualizar un poco mejor, pero tal vez algunos ejemplos serían, por ejemplo, cuando se utiliza una llave cruz, por ejemplo, cuando nosotros queremos cambiar la llanta de un vehículo, se aplica un par de fuerzas en los laterales de la llave y eso me da una tendencia al giro. Dependiendo qué tanta fuerza yo aplique en el par, así va a ser la tendencia a la rotación. Puede ser de que yo esté aplicando una fuerza muy pequeña y eso me da un momento tan pequeño que prácticamente la rotación es mínima y yo no puedo mover la pieza, que en este caso va a ser una tuerca, ¿verdad? Entonces, en ese caso tal vez yo no voy a visualizar dónde está el vector, pero sí su efecto sí va a ser visible. Igual sucede, por ejemplo, con bisagras. Dependiendo de dónde se apliquen las fuerzas, así va a ser la tendencia a la rotación, por ejemplo, de una puerta, de una ménsula, de un rodete, etcétera. Entonces, creo que sí, es un poco complicado de vincular a la realidad, pero creo que cuando veamos la parte práctica vamos a ver que sí, la magnitud de este vector
va a estar vinculada a una tendencia al movimiento. Sí, muchas gracias por la explicación, ingeniero. Ok, de acuerdo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, disculpe, ¿verdad que el torque siempre tiene que ser 2 fuerzas, verdad? Fíjese que en este caso, como vamos a ver en un inicio, vamos a ver el torque más simple, que es cuando nosotros aplicamos una única fuerza en el plano, y luego vamos a ver qué pasa con la concurrencia de fuerzas. Es lo que en los textos se menciona y se denomina como el teorema de Variñón, donde tenemos la aplicación de múltiples fuerzas y eso me da múltiples torques, que al final, si se aplican en un punto común, yo voy a tener una sumatoria de torques, o sea que voy a tener múltiples vectores de producto cruz y al final eso me va a dar un solo torque. Ok, entonces ya entendí, gracias. Ok, de acuerdo. Tal vez acá sería el símil, si usted lo quiere ver como un par de fuerzas, es como que en una llave cruz, aparte de aplicar solamente su fuerza, viniera una segunda persona y pusiera las manos en los mismos puntos y aplicara otra fuerza. Entonces yo tendría dos pares de fuerzas, probablemente diferentes, y entonces yo tendría dos torques y en ese momento se sumarían, ¿verdad? Yo puedo hacerlo con pares o también con varias fuerzas que no necesariamente vayan a tener la misma magnitud. Pueden ser con diferentes orientaciones en el espacio, pero ahí es donde me sirve la transmisibilidad. Sobre un cuerpo, yo puedo tener varios puntos donde se apliquen fuerzas, pero yo puedo encontrar la concurrencia o el punto común trazando las líneas de acción y deslizando los vectores, ¿verdad? Muy bien, no sé si habrá alguna otra consulta. Bien, entonces continúo. Al introducir el concepto de producto vectorial, primero matemáticamente, esto me va a servir para vincularlo al concepto de momento de una fuerza con respecto a un punto. Digamos que esta es la definición más básica y primordial de lo que es en este caso el momento o torque, que también de esta manera aparece en los textos, como una magnitud física que me mide la tendencia a la rotación del cuerpo rígido. En este caso, el momento de una fuerza aplicada en un punto cero, que aparece acá como origen, no necesariamente tiene que estar vinculado al origen de coordenadas. Puede ser que esté más que todo vinculado al centro de masa del cuerpo rígido. Este momento vectorialmente se define como R cruz F, donde R es la distancia o el vector de posición o de desplazamiento que existe desde el punto donde se va a presentar la tendencia a la rotación y el punto donde se aplica la fuerza. Nosotros vamos a tener siempre dos puntos diferentes donde vamos a visualizar el torque. La fuerza, en este caso, puede ser una única fuerza en un punto cualquiera del cuerpo rígido o puede ser una fuerza resultante, que para ese caso lo que vamos a hacer es unir todo este concepto con todo lo que evaluamos de la unidad 1, que tiene que ver con fuerzas en el espacio. Ustedes vieron de que incluso en las evaluaciones vimos algunos casos donde teníamos 2, 3, 4 fuerzas en el espacio que tenían una acción en un único punto, generalmente un nudo o una argolla, y entonces lo que se hacía era en ese punto calcular, podemos decir, una especie de resultante. Bueno, cuando el cuerpo ya está en equilibrio, pues las sumatorias de fuerza se igualan a 0. Pero en este caso, si fuera este cuerpo rígido sometido a múltiples fuerzas, yo puedo encontrar una única fuerza resultante y luego aplicar la fórmula del momento. Podemos ver que
matemáticamente es la misma definición que teníamos del producto vectorial, una definición escalar y una definición vectorial. Y en este caso, sí importa el orden de los vectores. Recordemos que el producto vectorial o producto cruz no es, en este caso, no son iguales los valores obtenidos si yo invierto el orden de los vectores. Esto se da porque el vector momento tiene dos sentidos. Si yo hago R cruz F, yo voy a obtener un vector momento que es perpendicular, por lo menos en esta figura aparece hacia arriba, pero sobre la línea de acción de este mismo momento yo puedo obtener otro vector momento que apunte en la dirección contraria, o sea, hacia abajo, lo que sería equivalente a tener el negativo de R cruz F. Escalar, el momento escalar se define como R por F, seno de teta. R y F aquí aparecen sin negrita, o sea, me representa que yo tengo que utilizar acá la magnitud. Y para el caso en que R y F sean totalmente perpendiculares, el seno de 90 grados me daría 1 y entonces el momento sería simplemente F por D. En este caso, pues no es muy común, pero sí se puede dar el caso en que la fuerza resultante o la fuerza que estoy analizando sea totalmente perpendicular a R, que es la distancia entre el punto 0 y el punto A. Tal vez algo importante acá es que aquí retomamos un concepto que vimos en la unidad anterior sobre el vector que se puede trazar entre dos puntos. Cuando yo voy a construir un vector de distancia, ya sea en el plano o en el espacio, lo que hago es que a las coordenadas del punto final, yo le voy a restar las coordenadas del punto inicial y eso me daría un vector que apunta saliendo, en este caso desde 0 hasta el punto A. Algo importante es que podemos ver que el ángulo θ que aparece acá, que sería el ángulo del producto cruz, es el ángulo más pequeño entre los vectores. Entonces, no es el ángulo que está acá por fuera, sino que básicamente lo que hace en este caso es trazar la línea de acción de R, alargarla y tomar el ángulo más pequeño entre ambos vectores. En ese caso, el momento se produciría en el punto de origen, donde parte la distancia, y entonces yo voy a tener solamente dos opciones, un momento hacia arriba y un momento hacia abajo. Dice que la magnitud del momento mide la tendencia de la fuerza F a hacer rotar al cuerpo rígido alrededor de un eje fijo dirigido a lo largo del momento. O sea que toda esta línea de acción del vector momento hacia arriba y hacia abajo me daría un eje donde este cuerpo rígido tendría que tener una tendencia a la rotación en este eje. Vamos a ver que esa tendencia a la rotación solamente tiene dos sentidos. Podemos tener una rotación en el sentido contrario a las agujas del reloj y una rotación en el sentido de las agujas del reloj. Sí, escuché un micrófono, ¿alguna pregunta? Ok. Bien, ¿cómo vamos a saber nosotros cuál va a ser la tendencia de la rotación? Si va a ser positiva o va a ser negativa. Bueno, nosotros vamos a tomar en cuenta para la operación el sentido más probable. Tal vez esto es más evidente cuando tenemos situaciones de cuerpos rígidos en el plano, o sea, en dos dimensiones, donde si nosotros vemos que la tendencia a la rotación es en el sentido contrario a las agujas del reloj, pues eso nos daría un momento que es positivo, o sea, un vector para esta figura que tenemos acá, un vector momento que apunta saliendo de la pantalla hacia afuera, o sea, un vector que sale de este punto 0. Caso contrario, cuando tenemos una tendencia a la rotación
en el sentido de las agujas del reloj, entonces ahí nosotros tenemos un vector de momento que apunta hacia adentro, o sea, ingresando a la pantalla y desplazándose hacia atrás. Eso me daría un momento negativo. Como les digo, estas apreciaciones son más comunes cuando tenemos partículas en el plano y cuando pasamos a un análisis de cuerpos rígidos en el espacio, pues como que pierden un poco el sentido, porque cuando yo tengo el cuerpo rígido en una orientación cualesquiera en el espacio, es bastante difícil visualizar hacia dónde se va a mover o hacia dónde va a rotar. Entonces, ahí pues prácticamente solo dejamos identificado dónde es que está el momento y pues podemos deducir más o menos hacia dónde es que va a ser la tendencia a la rotación. Para este caso, cuando ya tenemos una situación donde el punto de aplicación de la fuerza en el cuerpo rígido está en el espacio tridimensional, como mencioné anteriormente, vamos a tener un punto cero de origen y vamos a tener un punto cualquiera, A, B, C, etcétera, donde se va a aplicar la fuerza. En este caso, la tendencia de la rotación se produce acá, en el punto cero. En el punto cero nosotros medimos la tendencia a la rotación debida a la fuerza que se aplica en este punto, en el punto A. Y pues esta fuerza va a tener tres componentes rectangulares y la R, que es la distancia de punto a punto, también va a tener tres componentes rectangulares. Y eso nos da las componentes del momento, mx, my y mz. Esto tal vez no es tan directo memorizarlo, digámoslo así, porque estas cantidades salen directamente de la definición del producto cruz, o sea, lo que teníamos acá con el determinante. El momento sería igual en este caso a un determinante de 3 por 3. Primero la fila de IJK, luego las tres componentes de R y por último las tres componentes de la fuerza. Nuestro trabajo se va a centrar en obtener precisamente todas las componentes necesarias para complementar el determinante y poder así encontrar el momento. Que es básicamente lo mismo que tenemos acá. Bien, si no hay preguntas, comenzamos con un primer ejercicio para que visualicemos cómo es que nosotros calculamos el momento de una fuerza. En este caso, un ejercicio básico para comenzar sería un ejercicio donde tenemos un plano, no tenemos un cuerpo en el espacio, sino que tenemos un cuerpo en el plano y tenemos la aplicación de una única fuerza. Dice acá que tenemos una fuerza de 800 newtons que actúan sobre una ménsula, como se muestra en la figura. Ménsula es esta parte, esta pieza metálica que va desde el punto A hasta el punto B y que está incrustada en esta, podemos decir lo que puede ser como una pared o una pieza de madera, según se ve en la figura. Nos dicen que determinemos el momento de la fuerza con respecto al punto B. Bien, ¿qué hacemos en este caso? No perdamos de vista que siempre va a haber un punto donde se va a medir la tendencia a la rotación y va a haber otro punto donde vamos a tener la aplicación de la fuerza. Si nosotros trazamos para este ejercicio un plano cartesiano que me represente o que me haga las veces de un diagrama de cuerpo libre, yo lo que voy a tener es lo siguiente.
Generalmente el punto donde se va a medir la tendencia a la rotación se elige como origen siempre que se pueda. En este caso, yo voy a elegir el origen de coordenadas XY como el punto B, que es el que tenemos acá. Y luego, en el punto donde se aplica la fuerza, es el punto A, podemos ver que tiene un desplazamiento hacia la izquierda de 200 milímetros y luego tiene un desplazamiento hacia arriba de 160 milímetros. Yo puedo fijar esas distancias en una escala arbitraria. Por ejemplo, yo puedo decir acá que tengo 200 milímetros y hacia arriba voy a hacer una escala aproximada. Algo como esto. Podemos decir los valores que tengo de las cotas y su posición en la figura. Yo puedo visualizar que la distancia horizontal o la distancia X se separa hacia la izquierda del punto B y entonces esto sería una cota negativa. Yo tendría aquí menos 200 porque está hacia el lado de X negativo y hacia arriba yo tendría positivo 160, que en este caso están en milímetros. El punto donde se aplica la fuerza estaría acá, donde se da el cruce de las dos distancias. Este sería el punto A. Y entonces acá tendría dos vectores. El vector R, que siempre se dirige desde el origen, donde se va a medir la tendencia a la rotación, hacia el punto de aplicación de la fuerza. Y en el punto A, yo tengo, acá me dice claramente el ejercicio que a 60 grados se va a presentar una fuerza, que la voy a colocar por acá, de 800 newton, que en este caso yo simplemente le voy a poner F y los 60 grados están acá. Y entonces el momento en el punto B va a ser igual a tener R cruz F, tal como se define matemáticamente. Y pues en este caso porque solamente tenemos una única fuerza, no tengo que hacer más cálculos, no necesito calcular fuerza resultante porque no hay más fuerzas y la situación se está desarrollando en un plano. Bien, el siguiente paso sería determinar las componentes rectangulares de cada uno de los dos vectores involucrados en el producto cruz. Quiere decir que si el momento en B tiene esta forma, una forma de un determinante de 3×3 y JK, yo necesito determinar las componentes de R, Rx, Ry y Rz, y necesito las componentes de la fuerza, Fx, Fy y Fz. Rz y Fz pues valen 0 porque podemos ver que tenemos un plano, solamente tenemos el plano XY. Estos vectores no tienen para este ejercicio componentes en Z,
pero vamos a ver que la respuesta final, que es el momento, sí la va a tener, sí va a tener componente en Z. Bien, de estos dos vectores, las componentes de R prácticamente están explícitas, pero por cuestiones del procedimiento matemático, lo voy a hacer acá paso a paso. El punto final sería el punto A. El punto A tiene coordenadas menos 200 en X y 160 en Y. Se acostumbra utilizar el momento como magnitud física en unidades de Newton por metro o en unidades de libra-fuerza por pie o libra-fuerza por pulgada. Se pudiera dejar en milímetros, pero yo lo voy a utilizar en metros. Menos 200 milímetros sería en este caso menos 0.2 metros en X. Y para Y tendríamos más 0.16 metros. Y el punto B, pues sería el origen, ¿verdad? Sería 0,0. Entonces, el vector R, ¿a qué va a ser igual? El vector R, por ser un vector de distancia de punto a punto, sería igual, en este caso, componente a componente, a la resta de las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial. O sea, en X, menos 0.2 menos 0 en Y más 0.16 menos 0 en J. En este caso, podemos ver que al punto final se le ha restado el punto inicial y prácticamente nos quedaría lo mismo. Solamente pues lo dejo escrito pues para que se vea cuál es la metodología. En este caso sería menos 0.2 en Y más 0.16 en J. No tenemos componente en Z o componente K. El siguiente paso, calcular las componentes de la fuerza. Podemos ver que en el punto donde se está aplicando la fuerza, que es el punto A, tenemos la fuerza y tenemos el ángulo de 60 grados. Por lo tanto, para esta fuerza, si yo proyecto sus componentes hacia un plano cartesiano trazado en el punto A, yo voy a ver que su componente X es positiva y su componente Y también es positiva. Esta fuerza tiene una orientación de primer cuadrante a 60 grados. Por lo tanto, este vector fuerza, ¿a qué sería igual? Recordemos que las componentes siempre se calculan tomando la magnitud de la fuerza por una función trigonométrica. En el caso de X sería F coseno de teta y en Y tendríamos F seno de teta. La magnitud aquí nos la dan, son 800 newtons y entonces voy a tener lo siguiente. 800 coseno de 60 en Y más 800 seno de 60
en J. No tengo la componente en K. Bien. Me dicen, por favor, cuánto dan esos valores. $400 en I, Sí. 400 en I. 692.82 en J. 692.82. 692. Voy a utilizar solo un decimal. 692.8 en J. Bien. Y ahí tenemos nuestros dos vectores. Lo que queda entonces es resolver el determinante para encontrar el momento. El momento en el punto B va a ser igual a lo siguiente. Voy a tener en la primera fila las componentes IJK. En la segunda fila tengo R, que sería menos 0.2, 0.16 y 0. Y en la tercera fila la fuerza, que en este caso sería 400, 692.8 y 0. Y entonces ahora lo que se hace es resolver el determinante. Yo lo voy a resolver por el método de cofactores utilizando la primera fila. Y esto me quedaría de la siguiente manera. Para el primer valor, que sería el de I, elimino la primera fila y la primera columna y tomo el determinante menor. Me quedaría 0.16, 0, 692.8, 0, y esto multiplicaría al vector I, vector unitario I. El siguiente sería J. Aquí tenemos signos alternos. Acá tenemos más, menos y más. Aquí sería menos. Elimino la primera fila, la segunda columna. Y me quedaría menos 0.2, 0, 400, 0 por J. Y luego tendría más el tercer determinante menor. Elimino la tercera columna y la primera fila y tomo los 4 valores que me quedan acá. 0.2 negativo, 0.16, 400 y 692.8. Y esto multiplica al vector unitario K. Tal como están acá las operaciones, recordemos que un determinante de 2 por 2 se resuelve en diagonales. A la diagonal mayor, que sería la que va en el sentido descendente, se le resta la diagonal menor, que es la que va en el sentido ascendente. En el caso de I y J, podemos ver que todas las operaciones nos van a dar 0. En este primer determinante sería 0.16 por 0 menos 692 por 0. Igual me va a suceder en J. Prácticamente el único determinante que tiene sentido es el determinante que acompaña al vector unitario K.
Esto me quedaría de la siguiente manera. Lo voy a dejar explícito en esta ocasión. Luego creo que lo vamos a hacer un poco más rápido. Sería menos 0.2 por 692.8 menos 400 por 0.16. Por K. Menos 202.56. O punto 6. Menos 202. Sí, punto 6. Punto 6, ok. Punto 6 por el vector unitario K. Esto tendría unidades de Newton por metro. Bien, y ahí obtuvimos la respuesta final. Negativa. Bien, ¿qué quiere decir que la respuesta nos haya dado negativa y que solamente posea un vector unitario? Lo que quiere decir en este caso es que primero es una tendencia a la rotación que se explica como una tendencia en el sentido de las agujas del reloj. Podemos ver que si yo vuelvo aquí a la figura que está acá, esta pieza está anclada en este punto B y yo ejerzo esta fuerza de tiro en este punto y entonces esta pieza lo que va a hacer es moverse o tender a moverse hacia este sentido, hacia el punto donde se está aplicando la fuerza. No tendría sentido que si yo hago un tiro acá en el punto A hacia arriba, la pieza comienza a bajar. No tiene sentido. Entonces podemos ver que su tendencia al movimiento, su tendencia a la rotación es, en este caso, en el sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, es negativo el momento, tal como vimos acá. Un momento positivo va a ser cuando la tendencia a la rotación sea en el sentido contrario al movimiento del reloj. Si tenemos un sentido que vaya de acuerdo al movimiento del reloj, nosotros vamos a tener un momento negativo. Esa es como la primera conclusión. Lo segundo, si yo tengo un momento que es negativo, quiere decir que el vector producto vectorial, que es el que vimos acá, este vector que es ortogonal o que forma 90 grados con los dos vectores que lo originan, no iría hacia arriba, sino que iría hacia abajo. Dicho de otra manera, el vector producto cruz es un vector que va entrando a la pantalla, o sea que viene en un sentido que va hacia atrás de la figura. Si ustedes lo quisieran visualizar, no es necesario realmente intentar representarlo. Sería más o menos así. Yo tendría acá la combinación del X negativo. Tendría aquí menos X. Tendría aquí más X. Hacia acá tendría más Y. Y el eje Z vendría en este sentido. Tendría hacia arriba el Z positivo. Hacia abajo Z negativo. Y entonces, en esta combinación que tenemos aquí de planos,
prácticamente el vector R tendría más o menos un sentido tal vez como este. Y acá habría un punto donde se aplica la fuerza, siempre en el mismo plano, en el plano XY. Y entonces el vector momento se tomaría acá la proyección del vector R. El vector momento iría directamente hacia abajo, en el sentido del Z negativo. Momento en B. Bien, no sé si habrán preguntas. En las matrices siempre van a ser alternos los signos y la forma de multiplicar en cada matriz. Sí, si usamos el método de cofactores utilizando la primera fila, sí. En este caso, el signo tiene una explicación. Recordemos que acá cada elemento de la fila tiene un número, por lo menos I es la primera fila y la primera columna. J sería la primera fila, segunda columna, y K sería primera fila, tercera columna. Y entonces el método de cofactores me dice que yo tengo que desarrollar los cofactores como I por J a la N por el determinante menor de I y J. Ese sería el cofactor de ese elemento. Entonces, por lo menos si yo tengo 1 por 1 elevado a n, que en este caso n toma el valor de menos 1, pues prácticamente es lo mismo, ¿verdad? 1 elevado a la menos 1 me da 1. Pero cuando yo tengo acá variación, por lo menos 2, yo voy a tener un cambio de signo. Entonces, este menos es más que todo por la metodología. Entonces, yo tendría aquí más, menos y más. Si ustedes lo hacen por otro método, por lo menos están los métodos donde yo puedo acá a la derecha del determinante copiar la columna I y la columna J para acá y luego trazar diagonales, que sería el método de Sarrus. Recordemos que hay diagonales positivas y luego tenemos las diagonales negativas. Tendríamos que llegar exactamente al mismo resultado. Yo tengo una duda con la representación del final. Ok, dígame. El vector R, ¿verdad? Está representado en el problema en el lado negativo de la Y, ¿verdad? De las X, ¿verdad? De las X, correcto. Solo quería saber por qué estaba, o sea, se miraba representado como al lado positivo de la forma en que se ve allí. Vaya, podemos ver que menos X está acá. Entonces, el vector R, que parte desde B hacia A, acá, aproximadamente, o sea, no se puede visualizar bien porque es una vista lateral. Tendría que ir más o menos hacia acá, en algún punto de combinación entre menos X y más Y. Si yo hiciera acá una proyección hacia menos X, la proyección tendría que ser por acá. Y la proyección hacia Y tendría que ser más o menos por acá. Ya hoy sí, con esas líneas que trazó, sí ya visualicé la otra vista, que, o sea, yo lo estaba viendo, estaba tomando para este lado. Ah, ok. Pero sí. ya la pude visualizar hacia aquel lado. Muchas gracias. Bueno, de acuerdo. Como les digo, esta representación tridimensional pues no es obligatoria, pero pues esta es la explicación, ¿verdad? En este caso el momento va hacia abajo porque es negativo. Si fuera positivo,
tendríamos un momento que en este punto acá, que es el punto A, tendría que ir hacia arriba. Pero no es el caso, ¿verdad? Bien, si no hay preguntas, voy a resolver un ejercicio más. Veamos un segundo ejercicio. Y acá vemos que tenemos otra pieza metálica donde tenemos un punto 0, que es donde se va a medir el momento, y un punto A, que es el punto de aplicación de la fuerza. Y el ejercicio me dice lo siguiente. Una fuerza de 30 libras fuerza actúa sobre el extremo de una palanca, que es esta, que tiene una longitud de 3 pies, como se muestra en la figura. Y nos dice, determine el momento de la fuerza con respecto a 0, donde 0 está aquí abajo. Podemos ver que la palanca tiene una inclinación de 50 grados, pero la fuerza no. La fuerza dice que tiene una desviación de 20 grados con respecto a esta línea de acción de 50 grados. Bien, voy a borrar acá. Y entonces veamos. Prácticamente la metodología es la misma. Es un cuerpo rígido que está en el plano XY y están claramente identificadas, en este caso la distancia, que son 3 pies. Solo tendríamos que sacar sus componentes. Y tenemos un punto de aplicación de una única fuerza. Podemos ver que por la forma que nos da la figura, prácticamente casi todo se desarrolla en el primer cuadrante. Vamos a tener acá X positivo, Y positivo y los puntos de interés. Primero, el punto 0 y una línea de acción de 50 grados que tiene una longitud de 3 pies. La voy a trazar en este sentido. Aproximadamente una línea de acción. En algún punto sobre esta línea de acción va a haber un vector de distancia R que va a llegar hasta un segundo punto, que sería este punto A. Este sería el vector R. Y en este punto A, voy a trazar acá una línea guía horizontal y la proyección de los 50 grados. Dice que tenemos una fuerza de 30 libras fuerza, pero que se desvían 20 grados de esta línea de acción. O sea que es una fuerza más o menos así. Una fuerza. Y acá tenemos ese ángulo de 20 grados. Aquí por diferencia, si nosotros sabemos que esta abertura de la línea de acción es de 50 y si a esos 50 yo le resto 20, prácticamente la diferencia serían 30 grados. Y con ese ángulo yo ya puedo calcular las componentes de esta fuerza. Bien, entonces el momento en el punto 0 va a ser igual a tener R cruz
F. Y el vector R vendría determinado por su magnitud y su ángulo de dirección. Podemos ver que la magnitud son 3 pies. Entonces, en X tendría 3 pies coseno de 50 grados. Esto sería en Y. Más en J tendría 3 pies seno de 50 grados. Y ahí tendría el vector de distancia. Desde 0 hasta A. 1.93 en Y. Sí. Y en J. 2.23. Ok, 2.23 en J. Aquí tendríamos pies. De igual manera, para la fuerza, ya tenemos la magnitud de dicha fuerza y tenemos su ángulo. La magnitud dice que es de 30 libra-fuerza. Muy bien. Entonces vamos a tener 30 coseno de 30 grados en Y más 30 libra-fuerza seno de 30 grados para J. Ingeniero, en el valor de J del anterior, 2.30 es. Me equivoqué, un dígito. Ok, 2.30. Excelente, gracias. Y en este en fuerza en Y sería 25.98. O sea, redondeado 26. Sí, 26 en Y, Y 15 en J. 15 en J. Muy bien, gracias. Y esto tiene unidades de libra-fuerza. Muy bien. Entonces estamos listos para resolver el determinante del momento en el punto 0, donde yo ubico en las filas los valores obtenidos. Voy a tener IJK. En la segunda fila coloco R, o sea, 1.93, 2.30 y 0. Y en la tercera fila la fuerza, que sería 26, 15 y 0. Tenemos la misma situación que el ejercicio anterior. La columna 3 nos da valores de 0, o sea que los vectores no tienen componente K. Por lo tanto, si yo resuelvo por cofactores, el cofactor de I y el cofactor de J me van a dar 0, porque el determinante menor me da 0. Entonces, prácticamente lo que tendría acá sería 0 en I menos 0 en J. Solo los dejo escritos, aunque pues después se eliminan. Más determinante menor de K, que sería 1.93, 2.3, 26 y 15. Por el vector unitario K. Y ahí voy a tener el momento en el punto 0. Prácticamente I y J se eliminan, se multiplican por 0, desaparecen. Y solo me queda resolver el determinante menor de K, que sería 1.93 por 15 menos, esto sería en este sentido, menos 26 por 2.3.
Menos 30.85. Ok, menos 30.85 por el vector unitario K. Esto tiene unidades de libra-fuerza-pie. ¿Les da lo mismo a los demás? Sí, me dio lo mismo. Lo mismo, ok, de acuerdo. Muy bien, y podemos ver que de nuevo estamos obteniendo un momento negativo y con un único vector unitario. En cuanto a lo que tenemos acá en el diagrama de cuerpo libre, podemos decirlo donde hemos ubicado los vectores y la tendencia de la rotación, y si lo comparamos con la figura, podemos ver que esta palanca metálica, si yo le aplico una fuerza tal cual está en la figura, lo que va a suceder es que si el punto cero es un pivote, como por ejemplo un perno o un tornillo, o un elemento de sujeción, pero que le permite cierto movimiento, lo que va a suceder acá es que esta palanca va a tender a girar hacia abajo, o lo que es lo mismo, una tendencia a la rotación en el sentido de las agujas del reloj. No tiene sentido, entonces, si yo aplico la fuerza en este sentido, que esta palanca comience a moverse hacia la izquierda. No corresponde a lo que hemos obtenido matemáticamente. Y entonces, que sea negativo, también me indica que en este punto A donde se ha aplicado la fuerza, se va a provocar una tendencia a la rotación acá en el punto cero, que va a ir hacia adentro, o sea, en el sentido del Z negativo. Si yo lo quisiera hacer en esta misma figura, tendría que trazar hacia acá el Z positivo y hacia atrás el Z negativo, y entonces el momento tendría que seguir la línea del eje Z negativo, más o menos así. Es un vector que va hacia atrás, hacia adentro de la pantalla. Muy bien, ¿alguna pregunta? No sé si se queda clara la metodología y el paso a paso que hemos seguido. Solo no sé si podría volver a explicar ahorita esto último, de cómo supo de que se dirigía hacia el eje menos Z. Ok, de acuerdo. Cuando nosotros tenemos bueno, lo voy a hacer tal vez acá más generalizado, en un espacio tridimensional cualquiera, que yo tenga X, Y, Z positivo. Aquí tendría más, y hacia atrás tendría el menos Z. Cuando yo tengo un momento que es positivo y yo tengo los vectores en el plano XY, tal como está acá. Por ejemplo, si aquí en este plano XY yo tengo dos vectores cualquiera, R y F, con un ángulo entre sí, entonces yo solamente tengo dos opciones para el momento. En el punto donde yo voy a medir la tendencia de la rotación, tendría un momento positivo si la tendencia de la rotación es en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero en este caso que nos dio negativo, que vimos acá que la tendencia de la rotación es hacia el sentido de las manecillas del reloj, entonces el momento se desplaza hacia el eje contrario, o sea, hacia el eje Z, pero negativo. Yo tendría aquí el negativo del momento. No sé si lo logra visualizar. Sí, ya.
Gracias. Ok, de acuerdo.